Listísimo. Pues bueno, buenas noches, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en el estudio bíblico. Vamos a orar, nos vamos a poner en las manos del Señor, le vamos a pedir que nos ilumine con su palabra y que nos bendiga con su presencia. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Señor, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por tus cuidados. Tú eres bueno con nosotros en gran manera, Señor. Tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Señor, en esta noche te damos gracias porque tenemos entrada ante el trono de la gracia por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque dejaste un camino lleno de sangre, Señor, el cual nosotros podemos seguir. Gracias porque en tu palabra dice y estos son los que han vencido, los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Señor, te damos gracias porque por tu misericordia nos has permitido seguirte, Señor, y por eso estamos reunidos esta noche, estamos siguiendo tus enseñanzas, siguiendo tus pisadas, siguiendo tus huellas, Señor. Y te damos gracias por todo, Señor, bendito seas por siempre, Jesús. Señor, en esta noche te pedimos que nos abras el entendimiento, que podamos comprender, Señor Jesús, cuál es el plan que tú tienes para nosotros. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz. Queremos saber, Señor Jesús, cuál es el siguiente paso que debemos dar en nuestra vida espiritual. Señor, con tal de que estemos listos para el día en el que tú vengas por nosotros. Ayúdanos, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Sé con nosotros en esta noche, Señor. Sé con tu palabra, Señor. Por favor, Jesús, alúmbranos, Señor Jesús, el camino. Bendito seas por siempre, Señor. Sabemos que estamos a punto de llegar a la medianoche y nosotros no nos queremos quedar, Señor Jesús, a pasar la gran tribulación. Queremos ser como las 5 vírgenes sensatas, que además de tener sus tinajas, también tenían aceite suficiente, Señor. Ayúdanos a adquirir ese aceite ahora que todavía tenemos tiempo. Sé con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una cosita más. Y listos. Pues bienvenidos nuevamente a los hermanos que se acaban de añadir. Hermanos, estamos en nuestro tema grande, los jueces de Israel. Hoy tenemos un juez preciosísimo como los anteriores, que fue Jefté. Esta enseñanza está tomada de las enseñanzas del pastor Carlos, que dio en el año 2005. Un poquito está enriquecido con este libro de la revelación de los jueces del pastor José Pérez y también el material del doctor Brian Bailey. Estos son los jueces que ya hemos estudiado: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Tola, Jair, que fueron los dos de la semana pasada, ¿lo recuerdan? Y queridos hermanos, la noche de hoy nos corresponde estudiar Jefté, y Jefté significa él abrirá o abierto de par en par. Esto significa. Y leemos dónde aparece. Estamos en Jueces 10 del 6 al 12, hermanos. Esta porción de la escritura es un poco larga. Se recuerdan las de la semana pasada, fueron cortitos. Así es que vamos a leer en Jueces 10, empezamos en el versículo 6. Aquí de nuevo se repite la historia del pueblo de Israel. Empieza como han empezado con todos los jueces. Solo con Tola y Jair la semana pasada no empezó así. Pero esta es la forma como inicia. Dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Yo les puse entre corchetes y en color rojo en qué pasajes de este mismo libro de los jueces ellos habían servido a los Baales. Por ejemplo, aquí habla de los Baales. Hermanos, a los Baales los sirvieron en Jueces 2:11, los sirvieron en Jueces 3:7 y los sirvieron en Jueces 6:25. Hasta este capítulo 10, 3 veces han servido los israelitas a los Baales. Hermanos, les quise hacer el énfasis porque ven, son errores que se repiten y se repiten y se repiten. En el caso, si continuamos leyendo, dice: y sirvieron a los Baales y a Astarot. A Astarot también ya le habían servido antes, hermanos, en Jueces 2:13.
O sea, esta es una repetición. Continúa diciendo a quienes más sirvieron. A los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Hermanos, ven que en el libro de los jueces el pueblo de Israel es cíclico. Están en la parte baja, subyugados, están mal, están siendo conquistados por otros pueblos, reconocen su pecado, se arrepienten, el Señor les levanta a un juez, el Dios a través del juez les da la victoria, muere el juez, entonces se olvidan del Señor, sirven a los Baales y empieza otra vez el ciclo. Y hermanos, desafortunadamente muchos cristianos están viviendo su vida de esa manera. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a no tener esa clase de ciclos, porque si cuando sea la venida del Señor estamos en esos ciclos, nos vamos a quedar porque pudiera ser que nos encuentre en la parte baja del ciclo. Dios quiera que cuando venga nosotros estemos adorando únicamente al Señor Jesucristo. Pero ven aquí otra vez, antes de levantar a este juez que se llama Jefté, otra vez el pueblo de Israel se olvidó del Señor. En la parte final dice, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y hermanos, sirvieron a cuantos dioses se les aparecieron ahí. Una cosa que quiero que noten aquí es en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hermanos, dice que cuando el Señor Jesús viene al corazón de una persona, el espíritu inmundo sale, dice. Y al tiempo el espíritu vuelve a ver su casa y si su casa está vacía, regresa con 7 espíritus peores. Me parecería a mí que este es el caso que le está sucediendo a Israel en Jueces capítulo 10, porque ya habían servido a los Baales, ya habían sacado a los Baales de su corazón. Lo sacaron, como le dije, en Jueces 2:11, 3:7, 6:25 y vuelve a Astarot en Jueces 2:13 y vuelve. Eso me dice a mí que el pueblo de Israel había dejado de llenar su corazón tiempos de oración, tiempos del estudio de la palabra. Habían dejado de adorar al Señor. Por eso es que esos espíritus vuelven y otra vez están de vuelta con ellos. Continuemos en el 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, a los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Hermanos, ellos fueron subyugados en esta ocasión 18 años. Y como les he repetido las ocasiones anteriores, ¿por qué Dios se tarda 18 años, como en este caso, en libertarlos? Porque el pueblo de Israel se tarda 18 años en clamarle al Señor. Hermanos, en cuanto estemos en alguna situación adversa, lo que tenemos que hacer es clamarle al Señor. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Así es que en este caso, 18 años fueron subyugados. ¿Por qué? Porque ellos se tardaron 18 años en clamarle al Señor. Les conté lo que el pastor Carlos dijo hace mucho tiempo de cuando Israel estuvo en Egipto. ¿Por qué el Señor se tardó 400 años en liberarlos? Porque ellos se tardaron 400 años en clamarle. Eso quiere decir que hubo generaciones que murieron sin haberle clamado al Señor. Hermanos, aprendamos de las lecciones del pueblo de Israel. Aprendamos del ejemplo de ellos, que no tengamos que vivirlo nosotros personalmente, hermanos, para poder comprender. Así es que en el 8 dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y a los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Se dan cuenta que hasta los 18 años clamaron, diciendo, al fin entraron en razón, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamaron a mí y yo los libré de sus manos? El Señor aquí les está diciendo, en otras palabras, es, ¿por qué se tardaron tanto en clamar? ¿Acaso que es la primera vez que yo los voy a liberar? Si yo ya los he liberado muchas veces. Cada vez que se apartan de mí, yo envío un pueblo que los oprima para que ustedes regresen a mis caminos, que se vuelvan de corazón hacia mí, pero tienen que clamar. Entonces aquí el Señor les hace un recordatorio. No habéis sido oprimidos en Egipto. Desde ahí fueron oprimidos. De los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón.
y clamando a mí, no os libré de sus manos, como quien dice, debieron haber clamado antes y antes los hubiera librado. Dicho de otra forma, era ni siquiera se hubieran apartado, pero ya que se apartaron, por lo menos no se hubieran tardado tanto en clamar. Nos vamos a Jueces siempre capítulo 10, versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, mire lo que dijo el Señor en esta ocasión, yo no os libraré más. Eso está diciendo el Señor. 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad? Nos pasamos al capítulo 11, versículo 1. Aquí aparece Jefté. Jefté Galadaíta, quiero que noten bien porque este es un juez muy particular. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Eso por favor no lo olviden, porque a él le pasó algo muy importante y este tal vez será el mensaje central, hermanos, de este capítulo, con permiso. Y dice, y el padre de Jefté era Galaad, o sea, ese era el nombre de él, Galaad también, el nombre del lugar era él. Noten, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Les explico un poquito aquí, aunque lo vamos a ver en detalle. Jefté era hijo de un hombre que se llamaba Galaad, así como el lugar donde él vivía, pero la mamá de él dice que era una mujer ramera. La Biblia no lo dice claramente, pero pareciera que Galaad engendró a Jefté de una mujer ramera primero y después se casó, por todas las leyes, se casó bien con otra mujer y con esta otra mujer fue que tuvo hijos. Así es que en el versículo 2 dice, pero la mujer de Galaad, no la ramera, sino su verdadera esposa, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Nob. Yo les he subrayado aquí los pasajes que a mí me parecieron importantes y son los que vamos a estudiar en detalle cuando terminemos de leer el pasaje completo. De nuevo en el 3, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Ven ustedes que por ser su mamá una ramera, sus hermanastros lo echaron de la casa para que no heredara, él se va huyendo a un lugar que se llama Tob, y ahora que vino un pueblo en contra de los israelitas, ahora los de Galaad sí lo mandan a llamar y le dicen, sé jefe sobre nosotros. Continuamos en el versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Versículo 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. O sea, era una persona que tenía una relación con Dios. Versículo 12.
Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, amonitas ya son los enemigos. Miren, una vez que eligieron a Jefté por rey, perdón, hablé mal, por jefe, no rey, perdón, por jefe, por caudillo, entonces ya Jefté enfrenta a este pueblo que está peleando contra los israelitas, que en este caso son los amonitas en el versículo 12, y les dice, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Yo les puse en corchetes y en color rojo. Hermanos, eso es cierto que había pasado. Hacía 300 años que eso había pasado y hasta ahora lo estaban reclamando. Versículo 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey, en este caso es de los amonitas, para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Versículo 17. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Eso lo está contando Jefté, hermanos. Así fue como sucedió. Si ustedes no lo habían leído, así sucedió en el libro de Éxodo. Vamos, ¿qué fue lo que sucedió? Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Aquí lo que está diciendo Jefté es cómo fue que sucedió. Ellos querían pasar por un territorio y le pidieron permiso y dijeron, no tomaremos, eso no lo dice aquí, lo dice en Éxodo, no tomaremos nada, no tomaremos de su siembra, no tomaremos de sus aguas, solo necesitamos acortar el camino y no los dejaron pasar. Así es que Israel tuvo que bordear todo el camino y agarrar un camino más largo porque estos pueblos no los dejaron avanzar. Versículo 18. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom, lo que les dije, que la bordeó o la rodeó, y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jahasa y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó Sehón y todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó y se apoderó Israel de todas las tierras de los amorreos que habitaban en aquel país. Eso fue porque hubo una guerra. Si los hubieran dejado pasar, los israelitas no hubieran tomado ningún territorio. Versículo 22. Aquí está contando la historia de Jefté. Dice, se apoderó también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así, lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo de Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? O sea, ¿quieres que te lo devuelva ahora después de que me hiciste la guerra? O sea, te la gané limpiamente, lo que está diciendo. La peleamos y la gané justamente. Versículo 24. Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, esta era una potestad, era una deidad, no lo poseerías tú. Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Porque hicieron una guerra, no los dejaron pasar, y hicieron una guerra, entonces en esa guerra el pueblo de Israel conquistó estas tierras. Nos vamos al versículo 25. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, hijo de Moab? Perdón, solo tengo que mover una pantallita aquí, disculpe. ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando, aquí lo dice, por 300 años, a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, porque no las habéis recobrado en ese tiempo. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté
que Jefté le envió. Otra vez no entró en razón. La primera vez en el libro de Éxodo solo le pidieron permiso para pasar por su territorio y se comprometieron a no tomar de siembras, no tomar agua, no tomar nada. Y no quisieron. Hoy Jefté le está dando sus razones y tampoco entiende. Así es que en el 29 dice, y el espíritu, aquí se complicó, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Se complicó para quién? Para Amón. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Miren esto, versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Esto es bien importantísimo, hermanos. Es la única parte donde se le ofrece que le van a dar a poner a alguien en un holocausto, a una persona, porque en los holocaustos se hacían solamente de animales. Versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Jefté hizo un voto, hermanos, le hizo una entrega, una promesa al Señor, y le dijo, si tú me das la victoria, la primera persona que salga a recibirme en la casa es para ti, y yo la voy a entregar, dice, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Continuamos, hermanos, y aquí finalizamos. Desde Aroer, perdón, lo dije mal, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y esta parte es importante que la notemos. Y aquí, su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Dice, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. O sea, este Jefté solo tenía una hija. Y noten, hermanos, él prometió al Señor, si tú me das la victoria, le dijo, la primera persona que salga de mi casa a recibirme, yo te la entrego a ti en holocausto. ¿Y qué, hermanos? Si la que salió fue su hija. Vamos a ver si cumple o no. Versículo 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre, perdón, y volvió a decir a su padre, la hija, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, o sea que cumplió Jefté, y ella nunca conoció varón. Versículo 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días al año. Empecemos a estudiar entonces. La primera parte que necesito que veamos, hermanos, está aquí en Jueces 12:5. Perdón, estoy mal. Todavía no estamos explicando, todavía falta. Se me olvidó que faltaba, perdón. Estamos en Jueces 2, del 1 al 7. Dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Miren, hermanos, qué cosa complicada. Jefté no le pidió ayuda a los de Efraín y ahora los de Efraín se enojan y están amenazando con que le van a quemar su casa porque no los invitó a participar. Esta es segunda vez que lo leemos en el libro de los jueces. Versículo 2. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. O sea, no era cierto que no los llamó.
Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Hermanos, una cosa que es bien importante que tengo que decirle en este momento. A veces pareciera que los hermanos en Cristo estamos en bandos diferentes. A veces, hermanos, hacemos bandos por iglesias, porque somos de una iglesia y otros son de otra iglesia y pareciera que estamos en contienda los unos con los otros y se nos olvida, hermanos, todos estamos en el mismo equipo, todos estamos en el mismo ejército. Hermanos amados, no estemos hablando de los hermanos de otras congregaciones ni de los pastores de otras congregaciones. Estamos en el mismo grupo, estamos en el mismo equipo, no tenemos por qué estar divididos. La guerra es contra el diablo, no contra nuestros hermanos en Cristo, contra la carne, contra el mundo. Contra ellos unámonos para luchar, pero no contra nosotros mismos. Pero a veces en los comentarios salen y terminamos hablando de otras iglesias y yo aquí veo y digo, son israelitas los de Efraín, igual que Jefté, y se están discutiendo, encontraron una diferencia. Hermanos, diferencias van a haber, por favor, sí van a haber diferencias, pero no son diferencias sustanciales. Todos estamos creyendo en el Señor Jesús, tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos el mismo nombre del Señor. Entendamos que estamos en el mismo equipo y no debemos causar división. Así es que en el versículo 3 dice, viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Tuvo que pelear. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Miren esto. Y los galaaditas, perdón, tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad preguntaban, ¿eres tú Efrateo? O sea, Efrateo es de Efraín, Efrateo. Belén, Efratea, es que Belén estaba dentro de Efraín, la tribu de Efraín. Entonces, miren cómo le preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, si respondía sí, lo mataban, porque estaban luchando contra ellos. Si él era de Efraín, pero mentía y decía no, miren cuán inteligentes eran los de Galaad, entonces le decían, ahora pues, di Shilobet. Y si él decía Silobet, no dijo Shilobet, sino Silobet, porque no podían pronunciar correctamente. Miren qué genios. Los de Galaad preguntaban, ¿eres de Efraín? ¿Eres efrateo? No, pronuncia Shilobet. Y ellos no podían pronunciar la sh, entonces decían Silobet. Entonces dice aquí, porque no podían pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000. Puedo decir que entonces 42,000 no podían decir Shilobet, porque esa era la prueba. Y 7. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Y ahí terminó la historia. Entonces ahora sí, estudiamos en detalle las partes que les había marcado. Vamos a ver el significado de los nombres, hermanos. Esto es importantísimo. Siempre, para que sepan ustedes, se los he tomado de la concordancia de Strong. Hoy van a ver en el lado derecho, aquí en su lado derecho, no le puse cómo se pronuncia en hebreo por asuntos de espacio, hermanos, pero yo espero que usted me crea que eso es lo que dice la concordancia de Strong. El significado de los nombres, quiero que por favor regresemos a Jueces 10, 6 y 7. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y los hijos de Amón. Así es que aquí a su mano derecha, por favor, vean qué significan estos nombres. Baales o Baal significa maestro, esposo y dueño.
Eso es lo que significa. Hermanos, Israel está adorando a este Dios que significa maestro, esposo o dueño. Hermanos, esos son calificativos que nosotros le podemos dar solamente, exclusivamente al Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro maestro? El Señor Jesús. ¿Quién es nuestro esposo celestial? El Señor Jesús. ¿Quién es nuestro amo, nuestro dueño? El Señor Jesús. Baal usurpa el lugar que le corresponde al Señor Jesús en nuestro corazón. ¿A qué le estamos dando nosotros esos calificativos? Lo que está entre paréntesis no lo dice la concordancia de Strong, lo dicen los diccionarios ordinarios de español. Dice que Baal era el dios de la lluvia. Y hermanos, el dios de la lluvia tiene que ver con la prosperidad, porque para eso esperan la lluvia. Una vez que hay lluvia, hay siembras, se alimentan los ganados y hay prosperidad. Pero hermanos, Baal está conectado con el orgullo. Baal está conectado con el orgullo. ¿El orgullo de qué? Cuando hay prosperidad, hermanos, eso puede llenar nuestro corazón de orgullo. Cuando hay prosperidad, generalmente nos llenamos de orgullo, creyendo que somos nosotros, porque somos nosotros los capaces, los inteligentes. Baal representa el orgullo. Astarot, hermanos. En la concordancia de Strong dice que Astarot significa enriquecerse. Pero el diccionario de la Real Academia dice que Astarot era la diosa del amor y la diosa que representa el sexo. Ven que Baal está conectado con el orgullo y Astarot está conectada con el sexo. Si ustedes analizan bien, hermanos, son las dos grandes áreas con las que la humanidad tiene problemas. La humanidad tiene grandes problemas con el orgullo y con la sexualidad, con las inmoralidades sexuales. Esos eran los dos grandes problemas. Veamos el significado de Siria, porque Siria era un lugar. Siria significa estar elevado. Hermanos, eso tiene que ver con el orgullo. Estar elevado tiene que ver con el orgullo. Había otro lugar que se llamaba Sidón. Sidón significa quedar atrapado. Hermanos, si nosotros estamos llenos de orgullo, un día vamos a quedar atrapados. Si nosotros estamos practicando inmoralidades sexuales, perversiones sexuales, un día vamos a quedar atrapados. Mire quién era Moab. Moab, por si no lo recuerdan, era un hijo que tuvo en incesto Lot con su hija mayor. ¿Se recuerdan? Ya lo estudiamos aquí. Las hijas de Lot lo embriagaron porque dijeron, ya no hay más hombres en el mundo y se va a acabar la humanidad. Y qué lindo corazón, que no querían que la humanidad se extinguiera. Entonces durmieron a su papá con vino y la primera noche la hija mayor estuvo con su papá y concibió de él y se llamó su hijo Moab. A la siguiente noche fue la hija menor que entró con Lot y apareció y quedó embarazada y concibió a Amón. Así es que Moab y Amón eran producto de una relación ilícita. Moab, eso es lo que representa, una relación ilícita. Otra vez estamos hablando del pecado sexual. Amón, Amón significa, miren, interesantemente significa ocultar o ennegrecer. Hermanos, cuando hay pecado, lo más común es ocultarlo. Casi nadie quiere revelar su pecado. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que lo mejor que podemos hacer cuando hemos pecado es pedirle perdón al Señor y no encubrirlo, no ocultarlo, no ennegrecerlo, no, al contrario, revelárselo al Señor. Y por último, se menciona a los filisteos, y los filisteos significan revolcarse en el pecado. Eso significa. Así es que, hermanos, ven que los israelitas están sirviendo a los Baales, Astarot, tienen que ver con Siria, Sidón, Moab, Amón y los filisteos. Todo está mezclado y se resume en dos cosas, en orgullo y en pecados de tipo sexual. El orgullo es un pecado, por cierto, y los pecados sexuales. Ahí es donde se envuelve. Y hermanos, estos son enemigos. Y miren qué cosa más interesante. Por favor, nótenlo. El pueblo de Israel, a quien adora,
eso que adora lo termina subyugando. ¿Qué significa eso para nosotros? Queridos hermanos, con nosotros también funciona igual. Lo que nosotros adoramos se termina enseñoreando de nosotros. Lo que nosotros adoramos también eso nos termina esclavizando. Por ejemplo, alguien ve pornografía. Eso es una esclavitud. Está adorando la pornografía y la pornografía lo tiene esclavizado. Y cada vez la pornografía le pide más. Y cada vez la pornografía le pide más y más. Cada vez va a pedir más. Así son los pecados. Piden más y piden más y piden más y la gente termina siendo esclava. Por eso, hermanos, el Señor nos pide a nosotros que no adoremos ningún Dios falso, Dios pagano, porque si lo adoramos, eso nos va a subyugar. Debemos adorar al único Dios verdadero que es el Señor Jesucristo. Él no nos subyuga, Él nos da libertad, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si nosotros persistimos en seguir adorando cualquier ídolo falso, cualquier deidad pagana, eso nos va a terminar esclavizando. La gente que adora el licor y queda esclava del licor. Y así sucede con todos los vicios. Mencione el alcohol, mencione el cigarrillo, mencione las drogas, lo que sea, y los esclaviza. Dígame si no es cierto. ¿Cuánta gente está adorando las redes sociales y se ha esclavizado? Y no puede pasar un día sin estar viendo videos, viendo, y cuando nota se le pasaron varias horas que pudo haber invertido en otras cosas más productivas o pudo haber invertido para orar y para estudiar la palabra del Señor. Recuerden, a lo que el hombre adora, eso es lo que lo esclaviza. Por eso el Señor nos dice a nosotros, no adoren dioses falsos porque los van a esclavizar. Y ese es el caso de Israel. Debemos reconocer nuestro pecado. Jueces 10:10, hermanos, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Hermanos, la mayoría de los profesionales de la psicología y psiquiatría dicen que el 50% de un problema se resuelve cuando reconocemos nuestras fallas. Por lo menos ya llevamos adelantado un 50%. Cuando reconocemos nuestro pecado sería del lado cristiano. Vean por favor que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando del Señor Jesús, dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos librará de toda maldad. Hermanos, lo primero es reconocerlo. Pero miren, pues es una cosa muy importante. Arrepentirse, por favor entiendan esto, arrepentirse no es solamente confesar el pecado, porque mucha gente lo podría confesar y no estar arrepentido. ¿Saben qué significa la palabra arrepentirse? Porque muchos confunden confesión con arrepentimiento y no precisamente van de la mano. La palabra arrepentirse significa cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Para que tengamos un verdadero arrepentimiento, debemos cambiar nuestra mente. Si queremos tener un cambio genuino, nosotros un arrepentimiento genuino, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Ahí es donde empieza todo. Si han leído en el Antiguo Testamento, hay un pasaje que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Y cómo se va a arrepentir Dios si Dios no peca? Es que nosotros relacionamos arrepentimiento con confesión y no. Primero tenemos un cambio de mente y luego confesamos. Sí podríamos confesar sin tener el cambio de mente, pero entonces eso no sirve porque no hay un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento empieza en nuestra mente, cuando de verdad entendemos que ofendimos al Señor, cuando de verdad entendemos que le fallamos, que estamos haciendo mal, entonces confesamos nuestro pecado. Eso es arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Por eso dice que renovemos nuestra mente, debemos renovar nuestra mentalidad. Quiero que vean una cosa muy importante, porque pareciera que Dios los castigó y pareciera, uno podría entender carnalmente, que cuando Dios castiga a un pueblo, lo está haciendo porque se está vengando y Dios dice, pues como no me hicieron caso, ahora me las van a pagar. Y fíjense que no. En esta diapositiva el título es Dios se compadece de nuestro dolor. Aunque sea un castigo que Dios nos manda, Él se compadece de nuestro dolor porque Él es bueno. Jueces 10 del 13 al 16. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, ahí les dijo, yo no os libraré más.
andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. El Señor le dijo, bueno, me dejaron, me abandonaron, estás sirviendo a la pornografía, dile que te libere. Estás sirviendo al alcohol, dile que te libere. Estás sirviendo a las redes sociales, dile que te libere, que te saque de esta aflicción que está en tu corazón. 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Al fin hablaron con verdad y le dijeron, Señor, no merecemos nada tuyo más que juicio y castigo porque somos malos. Haz con nosotros lo que bien te parezca. Y mire lo que dice en el 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Es que se arrepintieron. Primero tuvieron un cambio de mente cuando dijeron, haz con nosotros lo que bien te parezca. Entonces quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Se volvieron al Señor. Esta es la parte que quiero que noten. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Quién él fue angustiado? Dios. Aquí dice, de nuevo, leámoslo de corrido. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Hermanos, cada vez que recibimos un castigo de parte del Señor porque nos hemos apartado de él y le causamos dolor al Señor. El Señor no se complace en nuestro dolor. El Señor no es malo, el Señor es bueno, Él nos ama. Él nos deja cosechar lo que hemos sembrado porque tal vez así, cosechando mal, nos volvamos de vuelta al Señor. Para eso es la ley de la siembra y la cosecha. El Señor no manda la ley de la siembra y la cosecha como un castigo perverso para nosotros. No, hermanos, el Señor nos permite cosechar mal porque tal vez así entendemos y nos volvemos al Señor. Así es que notaron aquí, hermanos, que dice que Dios fue angustiado a causa de la aflicción. En primer lugar, el Señor les dijo, yo no los libraré más. Pero eso lo hace para promover en el corazón del hombre que se vuelva al Señor. Segundo punto, Israel se entrega quitando los dioses ajenos. Hermanos, si vamos a hacer una entrega, tenemos que hacer cosas representativas, cosas físicas. Usted le va a hacer una entrega de la pornografía al Señor, no solo puede ser en oración. Haga algo, así como Israel que quitó los ídolos, bloquee lo que tiene que bloquear, saque el aparato de donde lo tenga que sacar, haga cosas que le ayuden a dejar de pecar. Así es como quitamos los dioses ajenos. Israel hizo una entrega y quitó los dioses. Haga algo usted de tal manera que ya no siga pecando. Y punto número 3, Dios también es angustiado en nuestras aflicciones, como lo acabamos de ver. Ahora estudiemos quién era Jefté, como diría el pastor Carlos, ahora sí empieza la prédica. Estamos, hermanos, estudiando a Jefté, y dice en el versículo 1, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, note eso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Hermanos, la palabra Jefté significa exactamente él abrirá o abierto de par en par. En breve lo vamos a estudiar. Galaad lo estudiamos la semana pasada, es solo un recordatorio. Significa un testimonio, un montón de piedras, un conmemorativo, un recordatorio solemne. Se recuerda que dijimos Majano cuando juntaron muchas piedras. Bueno, eso es Galaad. Entonces, Jefté significa él abrirá abierto de par en par. ¿Qué significa eso de él abrirá? Hermanos, aunque nosotros estemos siendo esclavizados por cualquier pecado, el Señor promete liberarnos si nosotros le clamamos al Señor. Por favor, lean conmigo Isaías 43 del 16 al 19. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Hermanos amados, a ustedes y a mí no se nos hubiera ocurrido que iba a haber un camino en el mar. Cuando Israel salió huyendo de Egipto, huyendo de los egipcios, se encontraron frente al mar.
A la derecha había un monte, a la izquierda había otro monte y atrás venían los egipcios. No había dónde ir. No se nos hubiera ocurrido a nosotros. Si huimos, tal vez a la derecha nos hubiera costado porque era un monte igual a la izquierda. Y por último, si no, se nos hubiera ocurrido dar media vuelta y rendirnos y entregarnos a los egipcios. Pero les prometo que nunca se nos hubiera ocurrido caminar hacia adelante. Y mire lo que dice en el 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Hermanos, si hoy ustedes y yo estamos enfrente de algún gran problema, solo sepan y recuerden que Dios abre un camino donde no lo hay. El Señor es experto, Él es todopoderoso, Él es omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe. Así es que, queridos hermanos, confiemos en Él. Por eso Jefté significa Él abrirá, porque representa una faceta del Señor Jesús, quien nos abre un camino donde no lo hay. Versículo 17 dice, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como el pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en soledad. Hoy usted está en medio de alguna situación difícil o adversa, confíe en el Señor. Dios tiene la misma capacidad y el mismo poder que en el Antiguo Testamento para abrirle un camino. Dios está listo, pero la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Leamos la segunda cita de esta diapositiva, que es Miqueas 2:13, y dice, perdón, la moví, disculpen. Y dice en el 13, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Hermanos, una vez más confirmamos que Dios abre caminos donde no lo hay. Si hoy usted está en una situación difícil, solo confíe en el Señor, solo clame al Señor y Dios le va a abrir un camino donde no lo hay. Ahora sí, ¿por qué, hermanos amados? ¿Por qué Jefté fue levantado como el que abre puertas, representando una faceta del Señor Jesús? Porque en primer lugar, hermanos, tenemos que entender esto. Jefté aceptó la soberanía de Cristo. Este diagrama que ustedes conocen tiene 7 muebles y este es el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés habían 7 muebles, habían 3 lugares. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está el atrio, aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. La soberanía del Señor está representada por estos 2 muebles que estaban en el lugar santísimo. Es el arca del testimonio, lo que podemos decirle como un cofre, respetuosamente como una caja, y una cubierta que se llamaba el asiento de la misericordia o el propiciatorio. Estos 2 muebles componían el arca del testimonio. Y eso representa la soberanía del Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante por qué Gedeón representó esa faceta del Señor Jesús y por qué las puertas sí se le abrían a él, por qué él podía abrirlas de par en par. Y si ustedes y yo queremos que las puertas también se nos abran de par en par, necesitamos estar bajo la soberanía del Señor Jesús. Número 1, hermanos, recuerdan que Jefté era hijo de una mujer ramera. Y la Biblia dice que el que se humilla a Dios, Dios lo exalta. Hermanos, aceptemos lo que venga a nuestra vida. Jefté aceptó lo que vino a su vida. Aquí les puse, mire, aceptó la voluntad directiva de Dios. Hermanos, tal vez a algunos nos pasó algo en nuestra niñez, venimos de hogares desintegrados, tal vez no conocimos a papá, tal vez mamá nos abandonó. Bueno, algo semejante le pasó a Jefté. Pero ustedes no ven que Jefté se haya amargado porque su mamá era una ramera. Y hermanos, en un pueblo tenemos que entender, todo el mundo se entera de todo. Eso es como en la iglesia. La iglesia es un lugar chiquitito y todo el mundo se entera de todo. Y eso era vergonzoso, hermanos, que su mamá era una ramera. ¿Se recuerdan de Abimelech, el de la parábola de Jotam? Él no era hijo de una ramera, él era hijo de una concubina, era diferente. Claro, no era la esposa de Gedeón, era una concubina, era la persona que le ayudaba en los oficios domésticos, era una colaboradora, sí, pero no estaba al nivel de una ramera.
Jefté es hijo de una mujer que todavía está en otra categoría, donde se burlaban de él, lo rechazaban, lo humillaban, lo traicionaban, porque su mamá era una ramera. Y ven, con él no se amargó para nada. Nosotros no leemos aquí, al contrario, sus hermanastros lo sacaron, hermanos, sus hermanastros lo enviaron a otro lugar porque no querían que se quedara con la herencia de su papá. Aquí es donde yo quisiera detenerme con esta enseñanza y decirles, queridos hermanos, tal vez hay cosas difíciles que sucedieron en nuestro pasado. Dios mediante que no, pero pudiera ser que hay personas que fueron abusadas en su niñez, de manera verbal, de manera física, abusaron y eso le dejó como un trauma, si le podemos llamar así. Pero hermanos, no tenemos por qué vivir atados al pasado, no tenemos por qué vivir con odio y con rencor porque nuestros padres nos abandonaron. La Biblia dice, si tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Tenemos a un buen padre que sabe compadecerse y si algo malo pasó en nuestra niñez o en nuestra juventud, eso vino de la mano del Señor y debemos aceptarlo con gratitud, como Jefté aceptó la voluntad directiva del Señor. ¿Qué había dentro del arca del testimonio, hermanos? Habían tres cosas. Número uno, estaban las tablas de la ley. Número dos, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y número tres, había una urna con maná. En este recipiente lo que había era maná. Hermanos, eso estaba en el arca. ¿Qué significa que ustedes y yo aceptemos la voluntad directiva del Señor? ¿Qué significa eso? Se lo tengo que explicar. Este es el momento para explicarle qué significa que yo acepte la voluntad directiva del Señor. Número uno, las tablas de la ley representan la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no deberíamos tener ninguna revelación que no esté en la palabra del Señor. Cualquier revelación que no esté en la palabra de Dios es mentira. Cualquier cosa que hagamos nosotros pensando fuera de la palabra del Señor, eso está movido por el orgullo, orgullo de revelación, una revelación diferente, una revelación contraria a la voluntad directiva del Señor. Hermanos, Jefté aceptó la soberanía de Dios, estos dos muebles, y adentro de ese mueble, del primer mueble era que estaban estos tres elementos, es porque estaba aceptando la palabra del Señor, la palabra del Señor que le dicta cómo tiene que vivir. Nosotros aceptamos la soberanía del Señor cuando aceptamos lo que dice la Biblia. Por ejemplo, una persona soltera quiere comprometerse con alguien que no es creyente, no es cristiano. ¿Qué dice la Escritura? No os unáis en yugo desigual. Si le hacemos caso a la palabra del Señor, estamos aceptando su soberanía. Si yo digo, no, hermano, pero ¿por qué usted no cree que yo puedo llevarlo a los pies de Cristo? Tenga fe. Eso no dice la Biblia. Entonces yo me estoy saliendo de la voluntad directiva del Señor. La voluntad directiva es que yo reciba la palabra del Señor y que yo la crea como que es la voz de Dios que yo tengo que cumplir. Eso fue número uno con relación a las tablas. La vara, hermanos, la vara de Aarón representa la autoridad de Dios. Hermanos, ¿cómo acepto yo el gobierno del Señor Jesucristo? Cuando acepto la autoridad que tengo en este momento. Hermano, la Biblia dice en Romanos que toda autoridad es dada por Dios. La autoridad que tenga en casa, para empezar, los padres que Dios me dio, si yo todavía soy un hijo de dominio, como se puede decir, si yo acepto a los papás que tengo, esa es la autoridad de Dios. Yo acepto y respeto a los maestros, respeto a las autoridades civiles, respeto a los pastores o a los líderes. Yo estoy aceptando la soberanía del Señor porque ahí estaba la vara de Aarón que representa la autoridad. Bueno, la autoridad que Dios me quiso dar. Y por último, el maná, hermanos. El maná representa el sustento de Dios, la manera como Dios nos sustenta hoy. Hoy estoy pasando por un tiempo de escasez. Si yo le doy gracias a Dios y digo, Señor, bendito en la escasez, te alabo en la abundancia y te alabo en la escasez. Así como dijo Pablo, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo de verdad lo creo en mi corazón y lo vivo, yo estoy aceptando el gobierno del Señor. Hoy estoy en un tiempo de escasez, esa es la voluntad de Dios, bendito sea su santo nombre. Así fue como Jefté aceptó la voluntad de Dios, la soberanía de Cristo, la aceptó cumpliendo con la ley, aceptando la autoridad que tenía y agradeciendo al Señor por el sustento que venía cada día. Quiero que noten estas dos características de él. Por un lado dice que él era un hombre esforzado y por el otro lado dice que era un hombre valeroso. La palabra esforzado significa guerrero. Hermanos, ustedes y yo somos, el Señor nos ha llamado a ser guerreros.
Pero vean el segundo significado. Y la palabra, por cierto, es gibor. Sé que algunos la han escuchado. La palabra guerrero, ¿saben qué significa? Hombre que resiste. Hombre que sigue caminando a pesar de. Eso es un guerrero. No, si alguien dice, ya no soporto más y se aparta, él no es un guerrero. Un guerrero gibor es el hombre que sigue caminando, no solo el hombre, la mujer de Dios que sigue caminando a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de la tormenta, y sigue caminando, que resiste. Ese es un hombre gibor, un hombre esforzado. Valeroso. La palabra valeroso significa fuerza, fortaleza, eso significa. ¿Cómo se sabe que alguien es fuerte? Vean lo que significa, porque danza en el dolor. Dicho de otra forma, literal es que danza en el dolor. Dicho de otra forma, alaba al Señor en medio de cualquier situación. Hay abundancia, lo alaba. Hay escasez, lo alaba. Hay salud, lo alaba. Hay enfermedad, lo alaba. Ese es un hombre valeroso que danza en el dolor, le canta al Señor en el dolor, porque no está poniendo sus ojos en lo terrenal, en lo temporal, en lo pasajero, está poniendo sus ojos en lo eterno. Por eso puede danzar y darle gracias al Señor en el dolor. La Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y el dolor es parte de todas las cosas. Entonces alabamos al Señor y lo bendecimos. Y hoy estamos en una escasez y le decimos, Señor, bendito sea tu santo nombre. Gracias por esta escasez, porque te voy a conocer como mi proveedor. Estoy en una enfermedad. Gracias, Señor, bendito sea tu santo nombre, que estoy enfermo, porque voy a ver tu mano poderosa de salud. Santificado sea tu nombre. Eso nos hace valerosos, hermanos, porque danzamos en el dolor, le damos gracias a Dios en el dolor. Hermanos, Israel le cantó al Señor después de que cruzaron el Mar Rojo. Israel estaba aquí, mis dibujitos no son muy bonitos, pero por favor use su imaginación. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos cantaron aquí, hermanos. Perdón, ellos tenían que haber cantado aquí antes de cruzar el Mar Rojo. No, cuando ya Dios nos dio el milagro, cualquiera canta. Hasta los impíos pueden cantar después de que les vino su milagro. Pero cantar antes de que venga el milagro, solo los verdaderos hijos del Señor lo podemos hacer, hermanos, si somos esforzados y valerosos. Esforzado es el hombre que resiste, que avanza y que continúa. Y valeroso que en medio del dolor está cantando, danzando, bailándole al Señor y agradeciendo porque Dios nos dio por dignos de caminar con Él. Eso significa esforzado y valeroso. Miren qué cosa más linda. Jefté se refugió en un lugar que se llamaba Tob. Tob tiene un significado preciosísimo. Ya lo hemos estudiado aquí, lo repasamos ahora. Tob se dice exactamente de la misma manera en hebreo. ¿Qué significa Tob? Significa bueno, abundancia, alegría, bienestar, bondad, dichoso, placer, prosperidad. Hermanos, todos esos calificativos solamente señalan al Señor Jesús. Todos esos calificativos solamente señalan al Señor Jesús. O sea que todo representa al Señor Jesús. ¿En dónde se refugió Jefté? En el Señor Jesús se refugió. El Señor Jesús es el único bueno, abundante, alegre, bienestar, bondad, dichoso, placer y prosperidad. Es el único que nos puede dar todo eso, hermanos. Así es que Jefté no se refugió con la vecina, con el vecino, no se refugió en el alcohol, no se refugió en las redes sociales, no, se refugió en el Señor Jesucristo, en Tov. Si ustedes y yo queremos tener la victoria en medio de una adversidad, más nos vale correr a orar, más nos vale correr a estudiar la Biblia, más nos vale refugiarnos en el Señor Jesucristo. Ahí vamos a obtener la victoria. Quiero que leamos ahora Jueces 12 del 4 al 8. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté, ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Hermanos, aquí es donde se cumple lo que dice el Señor. Si nosotros nos humillamos bajo la mano poderosa del Señor, el Señor nos exaltará a su tiempo. Después de que lo echaron, hermanos, lo están haciendo su jefe. Miren qué cosa más interesante.
usted y yo no vamos a terminar nuestra vida así como estamos ahorita. Si hoy estamos en medio de un dolor, sepa que el dolor es pasajero. Un día Jefté tuvo que salir corriendo porque sus hermanos lo echaron y al poco tiempo lo están llamando para que sea su jefe. ¿Ve cómo cambió la balanza? ¿Se da cuenta? Usted no se preocupe, no piense que usted va a terminar su vida así como está ahorita en medio de algún problema o alguna dificultad. No, querido hermano, usted no va a terminar su vida así, usted va a terminar su vida bien en las manos del Señor si se refugia en Tov. Vea a este Jefté, salió huyendo y ahora lo están llamando para que termine como jefe. Y así son las balanzas del Señor. Si nos humillamos en la mano poderosa, bajo la mano poderosa del Señor, Él nos va a exaltar a su tiempo. Así es que confiemos en el Señor. Dios es bueno y es bueno en gran manera, hermanos. Así es que vemos aquí, miren cómo termina Jefté. Pero hay algo que tenemos que estudiar. El voto, si el voto lo cumplió o no lo cumplió, y ustedes vieron que sí lo cumplió. Estudiemos un poquito eso. En el versículo 9 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, este fue el voto: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. ¿Qué fue lo primero que le prometió? Nótelo, será de Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. Ahora, queridos hermanos, ¿han leído alguna vez en la Biblia que Dios pidió un holocausto humano? No, no lo hemos leído. Dios no pide holocaustos humanos. Las víctimas tenían que ser animales, no personas. Nunca ha leído usted en la Biblia que se ponga una persona en el altar del holocausto. En el Antiguo Testamento nunca apareció, ni en el Nuevo Testamento, hermano. Pero en el Antiguo Testamento era donde se hacían los sacrificios. No. ¿A qué se refiere esto? Jefté le hizo una promesa al Señor y le dijo, a la primera persona que salga de las puertas de mi casa, yo te lo voy a entregar. Va a ser tuyo. Número uno, le dijo dos cosas, le dijo. Va a ser tuyo. Y número dos, le dijo, lo voy a ofrecer en holocausto. Les explico. La palabra holocausto significa entrega espiritual, consagrar a Dios. Eso significa. Holocausto no significa sacrificarlo, matarlo, degollarlo y poner a la persona en el altar y que venga el fuego. Aunque lo hubieran hecho, el fuego nunca hubiera venido, porque era ofrendas de animales, no de personas. Así es que, hermanos, aquí, si ustedes han leído otros autores, la mayoría de los autores se equivocan. Piensan que esto fue un mal voto que hizo Jefté, porque entregó a alguien y le tocó que fuera su hija. Ahorita lo vemos, por favor. Versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Continúa el pasaje. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos. Una cosa importante que necesito contarle aquí es que lo recibieron con panderos, hermanos. Eso es una demostración de victoria. Dice con panderos y danzas. Hermanos, nosotros podemos cantarle al Señor con panderos y con danzas como una demostración de victoria. Y muchas veces, hermanos, no hemos recibido la victoria, pero podemos aún cantarle. Los días domingos en la iglesia podemos alabar al Señor con panderos y con danzas. Eso es una demostración de la victoria. Cantamos, hermanos. Si nosotros llegamos un día a la iglesia y estamos agobiados por los problemas y las dificultades, la palabra del Señor dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Si yo levanto el nombre del Señor en alabanza, les prometo que luego el nombre del Señor me levanta a mí. Así es que aunque estemos pasando alguna tribulación o dificultad, seamos valerosos, hermanos, cantemos y dancemos en medio del dolor. Eso está haciendo esta joven. Y dice aquí, y ella era sola, su única, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija, ya lo comentamos, versículo 35, cuando él la vio rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme.
Versículo 36. Ella entonces respondió, Padre mío, miren qué cosa más linda la de esta joven. La joven no le reclamó y no le dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre que me ofreciste? ¿Por qué no ofreciste otra cosa? ¿No fuiste sensato? Mira el mal que me has traído. No, así como era Jefté, así era su hija. Y queridos hermanos, padres de familia, nuestros hijos generalmente, hay excepciones, pero generalmente son un reflejo de lo que nosotros somos con el Señor. Si ustedes no oran, no esperen que sus hijos oren. Si ustedes no leen la Biblia, no esperen que sus hijos lean la Biblia. Ellos van a ver un ejemplo en casa. Miren a esta joven. Jefté era un hombre valeroso y le hizo un voto al Señor. Y miren lo que dice esta joven. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Hermanos, qué enseñanza más preciosa, porque esta joven está confirmándole a su papá y le dice, ni te preocupes, ni tengas pena. Le hiciste un voto al Señor que me incumbe, cúmplelo, ni te preocupes, cúmplele al Señor, porque el Señor te dio la victoria sobre tus enemigos. Hermanos, si me están escuchando jóvenes que todavía viven en casa, dicen que nosotros los adultos, las personas como yo, las de esta edad, dicen que somos la última generación regañada por sus padres y somos la primera generación regañada por sus hijos. Los hijos de ahora generalmente no actúan como esta hija de Jefté, hermanos. No, le hubieran hecho un gran reclamo, pero ven qué mujer, qué niña más hermosa, igual que su papá, cumplidora de las palabras del Señor. Y ahí le está diciendo, cúmplelo. Mire lo que pide, versículo 37, y ahí vamos a entender qué es ese holocausto del que habla. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Quiero que note esto. ¿Por qué no dijo llore mi vida o llore mi muerte? No, llore mi virginidad, dijo. Versículo 38. Entonces, perdón, él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad. No estás diciendo lloró su vida, lloró su muerte, por favor, otra vez. Y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. O sea, cumplió con el voto Jefté. La mató, la puso en el altar, la degolló. No, hermanos, porque dijimos que Dios no está esperando sacrificios humanos de ese tipo, no. Dice, y ella, aquí está la explicación, y ella nunca conoció varón. Y ella nunca conoció varón. ¿Saben qué significa la palabra aquí cuando dice que el Señor hizo, perdón, que Jefté ofreció un holocausto? La palabra holocausto es consagración. Eso es lo que significa la palabra holocausto. La palabra holocausto, se los anoté aquí, significa entrega espiritual, consagración a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que prometió Jefté? Que iba a agarrar a su hija y la iba a llevar al templo. Su hija no se iba a casar, se iba a quedar soltera para servir al Señor. Por eso ven ustedes que ella lloró su virginidad, porque nunca se casó. Hermanos, eso es exactamente lo que hizo Ana con Samuel. Tomó a Samuel, que se lo prometió al Señor, y se lo llevó al templo y que viviera en el templo. Quiero que sepan que en esta época había mujeres que vivían en el templo, eran las que servían en el templo, eran las servidoras del templo. ¿Se recuerdan que la fuente de bronce estaba forrada con los espejitos que velaban a la puerta del templo? Así es que esta joven, el holocausto no es que la iba a matar, no es que la iba a sacrificar, la iba a degollar, la iba a desangrar. No, el voto es que se la iba a entregar al Señor como un sacrificio, pero el sacrificio no es un sacrificio físico, humano, no. Era que le iba a hacer una entrega al Señor, una consagración, una entrega espiritual al Señor. Eso era lo que le estaba ofreciendo. Porque miren lo que pasa en el versículo 40.
Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaadita, 4 días al año. Uno piensa que endechar significa llorar y hay un significado que se relaciona con endechar. Pero si ustedes van a la concordancia y buscan esta palabra, la palabra endechar, esta palabra significa atribuir honor, celebrar, conmemorar a la hija de Jefté, Galaadita, 4 días al año. ¿Qué era lo que hacían todas las jóvenes de Israel, las doncellas? Iban al templo a pasarse 4 días en el año con su amiga. Eso era lo que hacían. Pero cuando endechaba, dice, le atribuían honor. Y hermanos queridos, aquí hay dos cosas lindas, Jefté y su hija. Su hija, hermanos, estaba viviendo en el templo. Nunca se casó con ninguna persona, pero se terminó casando con el Señor. Nuestros votos, hermanos, porque sí debemos hacerle votos al Señor, nuestros votos nos hacen que nos vayamos casando al Señor. ¿Qué es un voto? Es una entrega. Hágale la entrega al Señor. Entréguele lo que el Señor le está pidiendo. Le prometo que hoy Dios le está pidiendo algo a usted en su vida. O le está pidiendo más tiempo, o le está pidiendo en las redes sociales más tiempo, o le está pidiendo que aprenda a confiar en Él. Si está en medio de una situación adversa, sepa que Dios le está pidiendo que confíe en Él. Le está pidiendo que tenga más fe. Algo le está pidiendo el día de hoy. Hagamos esas entregas al Señor. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Vean, porque aprovecho ahorita para hablarles acerca del cumplimiento de las promesas. Eclesiastés 5 del 4 al 6 dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ay, yo le prometí esto al Señor, pero por ignorancia. Hermano, si usted le prometió algo al Señor, cúmplaselo. No diga, ay, que fue por ignorancia. No. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Si yo le prometí algo al Señor y no se lo he cumplido, hermano, Dios se va a enojar. Aquí lo dice, se va a enojar a causa de mi promesa, lo que yo le dije, y me va a destruir la obra de tus manos, dice. O sea, lo que yo haga no va a prosperar. Es mejor que si le prometemos algo, le cumplamos al Señor. Porque si no, lo que dice ahí es, si no, mejor no prometa, y no que promete y no cumpla. Y el Salmo 15:4 dice esto: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Vea lo que dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Lo que está diciendo es, usted se comprometió a algo y no sabía que le iba a costar dinero. Qué pena, páguelo. No cambie porque, ay, es que eso me perjudica, ay, es que yo no sabía que eso me iba a causar algún daño. Usted lo prometió, cúmplalo. Eso es lo que dice en el Salmo. La Biblia, por otro lado, dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Jefté cumplió su promesa. Si nosotros queremos agradar al Señor, cumplamos lo que le prometemos. Y esto es lo último, hermanos. Vamos a orar. Les dije que Jefté pudo haberse amargado porque su mamá era una ramera. Estoy seguro, hermanos, que él tuvo que haberse recibido burlas de niño. Los hermanos lo leímos, lo echaron de la casa de su padre para que no heredara. Hermanos, Jefté pudo haberse enojado con Dios porque no le dio un hogar lindo como tal vez el del vecino. Tal vez usted ha considerado, pero ¿por qué mis primos sí tuvieron a su mamá y a su papá y yo no los tuve? Tal vez ha pensado de esa manera. Esa fue la voluntad directiva del Señor. Acepte el gobierno del Señor. Lo que venga a su vida viene de la mano de Dios, acéptelo con gozo. Así es que lo primero que yo lo voy a guiar es a arrepentirnos por el enojo que hemos tenido, porque tal vez no tuvimos un hogar hermoso y precioso, porque tal vez sufrimos alguna tragedia. Como le dije, tal vez sufrimos algún tipo de abuso. Dios no lo quiera, pero si lo sufrimos, eso tal vez nos llenó de enojo. Hoy es el día para arrepentirnos. Y número dos, le vamos a dar gracias al Señor por nuestro pasado. Hermanos, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos ser agradecidos con el Señor por nuestro pasado y eso va a cambiar nuestro presente y va a cambiar nuestro futuro. El pasado no se puede cambiar, solo lo podemos agradecer. Solo podemos darle gracias al Señor por lo que sucedió
recordando que Dios escogió lo mejor para nuestra vida. Dios es amor. Dios es omnisciente. Él sabe todo. Él sabe lo que necesitábamos nosotros para caminar con Él. Y nos dio justo lo que teníamos que vivir para que hoy pudiéramos conocerlo. Tal vez usted hubiera nacido en un hogar integrado y nunca hubiera conocido a Cristo. Entonces valió la pena. Valió la pena. Déjeme contarle una cosa que se me vino a la mente ahora. Su servidor no vivió con sus papás. Tal vez me ha escuchado decirlo alguna vez. Y yo fui el que le dije una vez, ya habían nacido mis 2 hijos. Y yo fui el que le dije una vez al Señor, Señor, le dije, no te reclamo. Esa vez no le estaba reclamando. Otras veces lo había hecho, pero esta vez le dije, Señor, yo no te reclamo. Solo te pregunto, ¿y yo por qué no tuve mamá? Porque mis primos por lo menos tuvieron a su mamá. Papá no, pero a su mamá sí. Pero yo no tuve ni siquiera a mi mamá. Y yo aclaro que yo nunca he escuchado la voz del Señor en mis oídos, pero yo lo escucho en mi corazón o en mi mente. Y la voz dulce del Señor vino a mi vida cuando yo le pregunté, Señor, ¿y yo por qué no tuve ni siquiera mamá? Y la voz del Señor vino y me dijo, hijo, ¿qué hubieras preferido? ¿Que tus padres te abandonaran a ti o tú abandonar a tus hijos? Yo rápidamente le dije, no, Señor, preferiría que me hubieran abandonado a mí mis papás. Y la voz del Señor vino de nuevo a mi corazón y me dijo, por el dolor que tú sufriste por el abandono de tus padres, por ese dolor tú no has abandonado a tus hijos. Queridos hermanos, ese día me levanté del altar y nunca más le volví a preguntar al Señor, yo por qué no viví con mis papás. Le di gracias al Señor. Dios escogió lo mejor para mi vida y le prometo que escogió lo mejor para la vida suya. Pidamos perdón primero por el enojo y luego le damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por la enseñanza de Jefté. Gracias, Padre, porque aunque no tuvo una cuna especial, fue diferente, Señor, y tal vez Jefté habrá sufrido, Señor Jesús, murmuraciones, habrá sufrido burlas, humillaciones, tal vez calumnias. Señor, gracias porque hay un personaje que no se amargó la vida. Y hoy nosotros venimos humildemente delante de ti a decirte, Señor, perdón porque tal vez yo sí me llené de enojo, Señor. Perdón porque tal vez yo sí me llené de amargura, Señor, porque mi vida fue diferente, Señor. El abuso que me cometieron me cambió la forma de pensar. Me vi a mí mismo y me vi mal, Señor. Perdóname, Señor Jesús, porque sí me enojé y he vivido enojado y he vivido cobrándole a todo el mundo, Señor, lo que alguien más me hizo en mi niñez, Señor. Perdón porque me he llenado de enojo, me he llenado de cólera, me he llenado de odio, Señor Jesús. Perdón. Porque yo ahora entiendo que eso vino de tu mano, Señor. Y eso que viene de tu mano siempre es bueno, pero yo no lo vi así, Señor. Perdóname, Señor Jesús, porque esta amargura me ha alcanzado y ahora de casado también ha alcanzado a mi esposa, ha alcanzado a mis hijos, Señor Jesús. Pero yo hoy te pido perdón en primer lugar por haberme enojado, Señor Jesús, por haber sentido ese odio, por haber sentido ese rechazo, Señor Jesús, la traición que recibí, Padre, cuando me abandonaron, Padre. Yo hoy te pido perdón por el enojo que albergué en mi corazón. Y yo voluntariamente perdono a todos los que me humillaron, perdono a todos los que me traicionaron, Señor. Yo clamo tu preciosa sangre sobre ellos y te pido que tú no les tomes en cuenta sus pecados, Señor. Perdónalos también a ellos, perdónalos, 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 Señor Jesús. Padre, yo los perdono, yo me libero del odio, del resentimiento y de la amargura, Señor, y los perdono y clamo tu preciosa sangre, Señor Jesús. Y te pido, Señor Jesús, que tú me limpies a mí también por ese odio, que me limpies de las tinieblas que hay en mi corazón, Señor. Y como segundo punto, te doy gracias, Señor, porque yo no sé, Señor, lo que tú estabas formando en mi vida. Yo no sabía, Señor Jesús, que tú tenías buenos planes para mí. Tu palabra dice que tú tienes planes de bien y no de mal, que tú no haces nada con despropósito. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, Señor. Así es que por eso te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por nuestro pasado, gracias por las calumnias que hemos sufrido, gracias por las injurias, gracias por el maltrato. Gracias, 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 Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y sabemos que todas las cosas obedecen a un plan maestro, que tú escribiste un libro acerca de nuestra vida, Señor, y hoy solo se está cumpliendo. Por eso te damos gracias en esta noche, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias, gracias por lo que ha venido en mi vida, sea bueno, sea malo. Gracias, gracias por el dolor. Gracias, gracias por la tribulación. Bendito Jesús, bendito Jesús.
Jesús, bendito Jesús, santificado sea tu nombre y completa en nosotros la buena obra que has empezado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Completa, Señor, la buena obra que has empezado, Jesús, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Y ayúdanos, Señor, a cumplir nuestros votos. Y si hoy en este estudio nos recordaste algún voto que te hicimos y no lo cumplimos, danos la fuerza para poderlo cumplir, Señor. Perdónanos por todos los votos que no hemos cumplido, Señor. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos de aquí en adelante a cumplir todo lo que hablamos con nuestros labios, Señor. Todo lo que te prometemos que podamos cumplirlo. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén.